Ahora aprenderás a aplicar la alquimia en tu vida, lo que te permitirá manifestar y entender cualquier cosa en tu vida. La forma correcta de hacerlo se encuentra en los dichos más profundos y reveladores de Carl Jung. La alquimia ocupa un lugar especial en la conciencia colectiva de la humanidad. A lo largo de milenios, hemos transitado desde el instinto hacia la razón, alcanzando su cúspide en la era de la Ilustración, un periodo que marcó un cambio radical en nuestra forma de comprender el mundo. Sin embargo, nuestros antepasados operaban principalmente por impulsos instintivos, más que por razonamientos lógicos. No reflexionaban sobre sus acciones, simplemente las ejecutaban. Muchas de las formas de pensamiento y actitudes humanas aún siguen patrones que se establecieron mucho antes de que el ser humano desarrollara una conciencia reflexiva. El psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung señaló que, en este mundo cada vez más racional y materialista, estábamos desconectándonos de nuestro mundo interior, el inconsciente, que constituye la raíz de nuestro ser. Jung no sugería un retorno a una vida primitiva, sino que instaba a reconocer la unilateralidad de nuestra mente racional moderna, que se enfoca solo en lo externo. Según él, es necesario reconectar con el inconsciente para enriquecer nuestra vida consciente y racional, estableciendo un diálogo interno a través de los sueños, mitos, símbolos y rituales. Jung describía los sueños como una puerta secreta y escondida hacia las partes más íntimas del alma. Un acceso a ese vasto cosmos interior que existía mucho antes de que surgiera la conciencia del ego y que seguirá existiendo más allá de sus límites. Fue en la década de 1950 cuando Jung descubrió la alquimia, dedicando los últimos 30 años de su vida a estudiarla intensamente. Sacó esta disciplina de la sombra del olvido, pues había sido relegada al estatus de pseudociencia, vista como una reliquia irrelevante de la historia. Sin embargo, para Jung, la alquimia era todo menos un simple anacronismo, representaba una búsqueda profunda de los misterios de la realidad. Los alquimistas no eran meros soñadores, empleaban teorías, experimentos y herramientas en sus esfuerzos por comprender la naturaleza. Creer que la alquimia es pseudociencia es un error moderno, un anacronismo que proyecta nuestras ideas actuales sobre épocas pasadas. Para la mente moderna, aquello que no puede ser definido frecuentemente es desechado como locura. Sin embargo, la alquimia se puede interpretar desde varias perspectivas. Los historiadores de la ciencia la consideran precursora de la química, centrando su atención en los procesos y descubrimientos tangibles, como la creación de sustancias puras o la invención de técnicas como la destilación del alcohol. De hecho, el término química deriva de alquimia. Por otro lado, los historiadores de la religión se enfocan en los aspectos simbólicos, rituales y mitológicos de esta práctica, como lo hizo el historiador rumano Mircea Eliade en su obra La fragua y el crisol. Para Jung, el interés en la alquimia iba más allá de lo histórico o químico, la veía como una fuente de comprensión psicológica. A los 50 años, ya había desarrollado conceptos clave de la psicología analítica como los arquetipos, la sincronicidad, el inconsciente colectivo y el proceso de individuación. En su trabajo, Jung buscaba material comparativo para profundizar en estos conceptos y encontró en la alquimia un terreno fértil para explorar las dinámicas del inconsciente colectivo. Al profundizar en los textos alquímicos, Jung se dio cuenta de que muchos de sus símbolos abordaban temas similares a los que él ya estaba estudiando en su trabajo psicológico. Y encontró sorprendentes paralelismos entre las imágenes oníricas de sus pacientes y los emblemas alquímicos. Para él, estos símbolos eran expresiones del inconsciente colectivo, manifestaciones de una psique universal que conectaba a los alquimistas con los principios fundamentales de la psicología moderna. Jung conoció la alquimia por primera vez gracias a su amigo Richard Wilhelm, quien le envió una copia del texto alquímico taoísta El secreto de la flor dorada. En este libro, Jung descubrió cómo el Tao simbolizaba la reunificación de aquello que había sido separado,
la conciencia y el inconsciente con el objetivo de alcanzar una plenitud psíquica. Esta idea resonó profundamente con su concepto del sí mismo o self, al que consideraba el estado ideal de integración psicológica. A pesar de su entusiasmo, Jung inicialmente dudó en abordar la alquimia debido a la magnitud del esfuerzo requerido. Sin embargo, su persistencia lo llevó a descubrir que esta práctica era un puente esencial entre el pasado y el presente, conectando la filosofía natural de la Edad Media con la psicología moderna del inconsciente. Este estudio culminó en su obra maestra Mysterium Coniunctionis, donde sintetizó su visión sobre la unión de los opuestos como camino hacia la totalidad del ser. Jung llegó a la conclusión de que adentrarse en el estudio de la alquimia era imprescindible, ya que contenía verdades profundas sobre la naturaleza humana que necesitaban ser redescubiertas. Aunque comenzó explorando la alquimia oriental, pronto dirigió su atención hacia la tradición occidental, que se convirtió en su principal campo de estudio. Antes de sumergirnos en los detalles de la alquimia, es necesario reflexionar sobre un concepto fundamental, la totalidad y el ser. Desde el nacimiento, somos completos, pero a medida que adquirimos un sentido del yo, esa unidad inicial se fragmenta. Este proceso se conoce como el eje ego-ser. En la primera mitad de la vida, el ego se separa del ser, mientras que en la segunda mitad, el objetivo es reunirlos nuevamente. Jung describe al ser como algo que no solo es el centro de nuestra existencia, sino también la circunferencia que abarca tanto el consciente como el inconsciente. Así como el ego es el núcleo de la conciencia, el ser representa la totalidad de nuestra psique. Cuando permitimos que el ego domine por completo nuestra identidad, ignoramos la mitad inconsciente de nuestra personalidad, lo que genera desequilibrios y fragmentación psíquica. La tarea de la vida, según Jung, es recuperar la unidad que teníamos de niños, esa totalidad original que existía antes de que el ego comenzara a desarrollarse. No obstante, retornar a este estado no significa una regresión, sino una reintegración consciente. Es un proceso que puede ser positivo si asumimos la responsabilidad de nuestra independencia, o negativo si nos refugiamos en una dependencia infantil, buscando la protección materna sin madurar emocionalmente. Este concepto también se relaciona con el arquetipo del niño interior, presente en cada uno de nosotros, sin importar la edad. Jung aborda la idea de puera eternus, o juventud eterna, como un símbolo de renovación. Friedrich Nietzsche describe al niño como la última metamorfosis en el proceso de convertirse en uno mismo. El niño representa la inocencia, el olvido, un nuevo comienzo, el juego y el movimiento espontáneo. En su esencia, el niño encarna un sagrado impulso hacia la creación y la vida. El juego, como señala Jung, es una parte esencial de nuestra existencia, pero a menudo queda relegado a un segundo plano cuando crecemos y nos identificamos con el ego. Sin embargo, el juego es fundamental para nuestra imaginación y creatividad. Los niños proyectan significado en los objetos, dotándolos de vida y conectándose profundamente con su entorno. Este animismo, donde todo está vivo, es una forma de ver el mundo que los adultos tienden a olvidar. Jung afirma, el principio dinámico de la fantasía es el juego, y añade que, aunque pueda parecer incompatible con la seriedad del trabajo, toda obra creativa debe su existencia a este impulso lúdico. Reconectar con nuestro niño interior nos permite alcanzar un nivel de conciencia más elevado que el que teníamos al nacer. La vida nos lleva de la integración a la desintegración, y nuestra tarea es reintegrarnos conscientemente. Este proceso de autorrealización no es lineal. Jung lo describe como un movimiento en espiral, un rodeo continuo hacia la plenitud. Solo a través de un trabajo interior constante podemos iluminar las partes ocultas del inconsciente. Jung subraya que la luz, como estado de conciencia, no basta con ser alabada, debe ser vista. Es mucho más importante enseñar a las personas el arte de ver, escribe. La integración del ser no se logra mediante pasos directos, sino a través de un camino de circunvalación,
un recorrido en el que descubrimos nuestra totalidad al abrazar tanto la luz como las sombras de nuestra psique. Jung expresó que comenzó a comprender que el propósito del desarrollo psíquico es alcanzar el yo. Según él, no existe una evolución lineal hacia esta meta, sino un movimiento en espiral o de circunvalación alrededor del yo. Esta percepción le brindó una estabilidad interna, devolviéndole gradualmente la paz. Cuando descubrió el mandala como una representación del yo, sintió que había alcanzado el máximo logro posible para él, aunque reconocía que otros podían saber más. Estar en el centro, decía Jung, es liberarse de la ansiedad, el sufrimiento y la desesperanza, que son características de los márgenes del círculo donde predominan las preocupaciones mundanas, el dinero, el poder, la fama y los placeres temporales. Un manuscrito medieval ilustra esta idea a través de la imagen de un rey situado en el borde de una rueda en constante movimiento, atrapado en un ciclo interminable de ascenso, caída y renovación. Estoy reinando. He reinado, he perdido mi reino y reinaré. En contraste, en el centro de la rueda se encuentra la figura de Cristo, símbolo del yo, representando estabilidad y éxtasis. Estar en el centro significa alcanzar un estado de trascendencia sin dejar de ser uno mismo. Los antiguos filósofos griegos llamaban a este estado apatheia, que no debe confundirse con la apatía. Apatheia es una forma de sabiduría y tranquilidad que permite permanecer inmutable frente a las emociones extremas, aceptando la vida tal como es y avanzando con lo que ésta trae. Al observar la realidad tal como es, en lugar de enfocarnos en nuestras percepciones distorsionadas, logramos calmar los torbellinos internos y las pasiones terrenales. Los estoicos practicaban la dicotomía del control, concentrándose únicamente en aquello que estaba bajo su poder y dejando de lado lo que escapaba a su dominio. Sin embargo, apatheia no es un estado permanente, ya que sería una proeza sobrehumana mantenerlo. En lugar de ello, es un momento temporal alcanzado por quienes están en mayor sintonía con su alma. Para Jung, este estado es el resultado de la alineación entre el ego y el yo, una fuente de felicidad y alimento espiritual. Este equilibrio también está asociado con el arquetipo del anciano o la anciana sabios, mientras que quienes se quedan en el borde de la rueda, atrapados en el ego, suelen ser más vulnerables a la ansiedad y el sufrimiento, quedando atrapados en círculos viciosos. Jung afirmaba que las personas harán cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Estar solo con uno mismo puede llevar a la soledad positiva, una experiencia rica en autodescubrimiento, o a la soledad negativa, marcada por incomodidad y ansiedad. Si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía, decía, sugiriendo que dedicar tiempo a estar con uno mismo y su inconsciente es clave para la autorrealización. Jung también escribía que, como médico, su tarea no era imponer juicios ni influir en las decisiones finales de sus pacientes. Consideraba que cualquier forma de sugestión o persuasión externa era un obstáculo para la experiencia más importante, enfrentarse a uno mismo. El paciente debe estar solo para descubrir aquello que le sostiene cuando ya no puede sostenerse a sí mismo, afirmaba, señalando que solo esta experiencia puede ofrecer una base indestructible. Con este entendimiento de la totalidad y el yo, podemos ahora adentrarnos en los orígenes y la historia de la alquimia. La etimología de alquimia es incierta, pero algunos sugieren que deriva del árabe almij, donde al es un prefijo que significa él. Se cree que el término proviene del antiguo nombre de Egipto, Keme, que significa tierra negra, en referencia a los fértiles suelos a lo largo del Nilo, en contraste con las áridas tierras rojas del desierto. Según esta teoría, la alquimia sería el arte egipcio o el arte negro. Otros creen que la palabra tiene raíces en el griego kimia, que significa fundir o mezclar. Es posible que el término sea una combinación de ambas influencias. No está claro dónde surgió por primera vez la alquimia. Algunos sugieren que se originó en Egipto,
China, India o en algún lugar del Medio Oriente, o incluso que apareció simultáneamente en varias regiones. A través de la ruta de la seda, las ideas y prácticas alquímicas se intercambiaron ampliamente, convirtiéndose esta en una vía tanto comercial como intelectual. Sin embargo, muchos estudiosos coinciden en que los orígenes de la alquimia se remontan a Egipto. Mientras que los filósofos presocráticos y griegos antiguos se centraron principalmente en el pensamiento racional y los principios naturales, los egipcios se interesaron más por la materia y sus transformaciones. Aunque los griegos establecieron conceptos fundamentales como materia, espacio, tiempo y átomo, los egipcios exploraron la interacción de los elementos, fuego, agua, aire y tierra, en un contexto más práctico y místico. Aunque los egipcios tenían ideas religiosas avanzadas, carecían de la reflexión filosófica característica de los griegos. Gran parte de la energía de la civilización egipcia estaba enfocada en la vida después de la muerte. Su principal preocupación era realizar los rituales adecuados para garantizar una eternidad en el más allá. Para ellos, no existía una separación entre materia y espíritu, ambos eran inseparables. Si alguien deseaba alcanzar la vida eterna, necesitaba un cuerpo que pudiera perdurar para siempre. Este concepto fue la base de su práctica de momificación. El procedimiento central consistía en bañar el cadáver en una sustancia alcalina a base de bicarbonato de sodio. Curiosamente, la palabra latina natrium, de donde deriva sodio, tiene su origen en el término egipcio NTR, que significa Dios. Este proceso no era meramente técnico, simbolizaba impregnar el cuerpo con una sustancia divina, transformándolo en algo eterno y conectado con el cosmos. Para los egipcios, la momificación representaba la unión del cuerpo con lo sagrado. Cuando las tradiciones griegas y egipcias se encontraron, dieron lugar a una síntesis única y poderosa, la alquimia. Este híbrido combinó la filosofía racional griega con el simbolismo y la transformación material de los egipcios. En el corazón de esta nueva disciplina se encontraba Hermes Trismegisto, o Hermes 3 veces grande, una figura que unía al dios egipcio Thoth, deidad del conocimiento y la escritura, con su contraparte griega Hermes, el mensajero de los dioses y guía de las almas. El pensamiento de Hermes, conocido como hermetismo, quedó plasmado en la legendaria Tabla Esmeralda. Este texto, compuesto por unas pocas líneas, se considera la esencia de la filosofía y práctica alquímica. Entre sus máximas destaca una de las ideas más conocidas: como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Esta afirmación encapsula la correspondencia entre el microcosmos, el mundo interior, y el macrocosmos, el mundo exterior. Según esta visión, transformar nuestro interior implica cambiar el mundo, y transformar el mundo impacta profundamente en nosotros. Es un recordatorio de que la conciencia individual está entrelazada con la conciencia cósmica, como una gota de agua que retorna al océano o una chispa que se reúne con la llama. En su obra Alchemical Imagination, Jeffrey menciona que la historia de la alquimia puede dividirse en tres grandes etapas. La primera es la alquimia helenística, que abarca desde el 200 a.C. hasta el 600 después de Cristo. La segunda corresponde a la alquimia árabe, que floreció hasta alrededor del año 1000. Finalmente, la alquimia latina se desarrolló aproximadamente entre los siglos XI y XVII. La alquimia atravesó su propio proceso de muerte y renacimiento. En el periodo helenístico, figuras como Zósimo escribieron sobre alquimistas como María la Judía, quien es considerada por algunos como una de las fundadoras de esta tradición. María desarrolló técnicas alquímicas fundamentales, trabajando en el Medio Oriente alrededor del siglo III después de Cristo. Para los alquimistas de esa época, la transformación de la materia estaba directamente ligada a la transformación espiritual. Por ejemplo, mantener un cuerpo sano era esencial, ya que reflejaba un equilibrio espiritual y mental.
Sin embargo, hacia el año 600 después de Cristo, la alquimia comenzó a desvanecerse como una práctica espiritual. Fue durante las conquistas musulmanas cuando se produjo un renacimiento. Los árabes recuperaron y estudiaron textos alquímicos griegos y egipcios, preservando y expandiendo esta tradición. Entre los más destacados estaban los sufíes, quienes exploraron la imaginación, el poder de la mente y los estados visionarios. Uno de los alquimistas árabes más famosos fue Jabir Inayan, conocido en Occidente como Geber, quien vivió alrededor del siglo VIII y es considerado una figura central de la alquimia árabe. Con el tiempo, la alquimia volvió a caer en el olvido hasta las cruzadas, cuando los textos griegos conservados por los árabes fueron llevados de regreso a Europa. Este redescubrimiento marcó el inicio del periodo latino de la alquimia. Durante esta etapa, destacaron figuras como Paracelso, quien orientó la alquimia hacia aplicaciones médicas y prácticas. Además, exploró ideas fascinantes como la creación del homúnculo, un pequeño ser humano artificial que simbolizaba el poder transformador de la alquimia. Con el nacimiento del método científico en el siglo XVII, la alquimia fue desacreditada, tachada de fraudulenta, irracional y hasta herética. En esta nueva era, la sociedad se volcó hacia un mundo ilustrado y racionalista, dejando atrás lo que consideraba supersticiones del pasado. Sin embargo, incluso figuras prominentes como Isaac Newton continuaron estudiando alquimia en secreto. A lo largo de su vida, Newton escribió cerca de 1.000.000 de palabras sobre alquimia, aunque tras su muerte, gran parte de su obra fue destruida para proteger su reputación. No fue hasta el siglo XX que Jung rescató la alquimia, reinterpretándola como un lenguaje psicológico profundo. Popularmente conocida como el arte de la transmutación, la alquimia es famosa por su búsqueda de convertir el plomo en oro, un proceso llamado crisopoeia. El plomo, considerado el metal más básico, opaco y venenoso, simbolizaba el inicio de un viaje de transformación. Los alquimistas relacionaban los 7 metales primarios con las influencias planetarias, oro con el Sol, plata con la Luna, cobre con Venus, hierro con Marte, estaño con Júpiter, mercurio con Mercurio y plomo con Saturno. Curiosamente, estas asociaciones también corresponden a los 7 chakras según la tradición hindú. Aunque no se sabe si los alquimistas lograron producir oro artificial, su objetivo final siempre fue espiritual, no material. Para Jung, la alquimia era un arte de autorrealización y expansión de la conciencia, un proceso en el que lo interno y lo externo se reflejan mutuamente. En palabras de los antiguos filósofos alquímicos, en las cosas naturales hay una verdad que no se percibe con los ojos, sino con la mente. Esta percepción transformadora, que convertía piedras muertas en piedras filosóficas, era el núcleo del arte alquímico. Los alquimistas espirituales solían ocultar sus conocimientos en textos simbólicos para protegerlos de los codiciosos y de las autoridades religiosas que los perseguían bajo acusaciones de herejía. Además de trabajar con metales, los alquimistas exploraban la transformación de las sustancias más bajas y despreciadas, como carne podrida, orina o venenos, en algo elevado como el oro. Este proceso reflejaba la idea de la materia prima, una sustancia fundamental que constituye todo lo que existe en el universo. Psicológicamente, Jung la interpretó como la conciencia humana misma. Una máxima alquímica famosa resume esta búsqueda: in esterquiliniis invenitur, en la inmundicia se encuentra. Lo que más valoramos a menudo se encuentra en los lugares menos esperados. Los alquimistas también describían la prima materia como una trinidad conocida como tria prima: azufre, el alma, mercurio, el espíritu, y sal, el cuerpo. Estos 3 principios representaban todo en el universo y guiaban los procesos alquímicos. Por ejemplo, en el arte de la destilación, los alquimistas creaban aceites esenciales, considerados la esencia del alma. En la fermentación, producían licor, el espíritu.
Finalmente, la destrucción de plantas mediante fuego producía cenizas que al ser lavadas y evaporadas se convertían en cristales de sal, representando el cuerpo. Para los alquimistas, el cuerpo abarcaba todos los materiales que componen la realidad, pero entendían que ésta no era tan sólida como parece. La percepción del mundo físico cambia según nuestra mente, reflejando la conexión entre el espíritu, la mente y el alma, la causa de todo lo que existe. El espíritu, simbolizado por Mercurio, actúa como un puente entre el cuerpo y el alma, representando la integración de lo físico y lo metafísico. En resumen, la alquimia es el estudio de cómo el inconsciente, el espíritu, se relaciona con la conciencia, el cuerpo, que en última instancia representa la totalidad de uno mismo, el yo. Este viaje de transformación interior y exterior es tanto un arte como una ciencia, y su propósito final es la integración y el equilibrio. Para comprender la naturaleza de la realidad, es esencial entender la materia prima. El alquimista buscaba descomponer esta sustancia en sus componentes básicos y luego reunirlas de una manera nueva, transformando su esencia. Este proceso implicaba trabajar con los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra, y sus cualidades asociadas, calor, frío, sequedad y humedad. Este principio, conocido en alquimia como Salvet Coagula, disolver y coagular, representa un ciclo de descomposición y recomposición que es central en el arte alquímico. Este proceso refleja el objetivo final de los alquimistas, crear el lapis philosophorum, la piedra filosofal, considerada la culminación de la gran obra. Los alquimistas creían que el opus, obra, procede del uno y regresa al uno, una idea que se expresa en el axioma de María, un principio recurrente en la alquimia que Jung cita con frecuencia: uno se convierte en dos, dos en tres, y del tercero surge el uno como cuarto. Esta frase encapsula la esencia de la piedra filosofal, un símbolo de totalidad y transformación. La piedra filosofal suele representarse como un círculo que contiene un cuadrado y, dentro de este, un triángulo, uniendo todos los principios alquímicos. El círculo exterior simboliza el alma, infinita en sus posibilidades. Dentro del círculo, el triángulo representa la tría prima, azufre, mercurio y sal, mientras que el cuadrado simboliza los 4 elementos. Cuando estos principios se integran, el resultado es nuevamente el círculo del alma, formando un proceso cíclico e infinito que refleja la naturaleza de la creación y la transformación. En las tradiciones alquímicas, la piedra filosofal se describía a veces como la fuente de milagros. Se decía que podía producir la panacea universal, capaz de curar todas las enfermedades y aliviar el sufrimiento humano. También se le atribuían propiedades como el alcaest, un disolvente universal que descomponía cualquier sustancia sin destruir sus componentes esenciales, o el mítico elixir de la vida, que otorgaba inmortalidad. Estas ideas, aunque fascinantes, tenían un propósito más profundo: eran metáforas del trabajo interior. Irónicamente, algunos emperadores chinos que buscaban prolongar sus vidas consumieron elixires alquímicos y perecieron a causa de los compuestos venenosos. Sin embargo, los alquimistas auténticos no perseguían atajos para la autorrealización. Su objetivo era alcanzar una verdad interior y recuperar algo que sentían perdido en su naturaleza. Para Jung, la piedra filosofal no era un objeto físico, sino un símbolo del yo más profundo y auténtico, alineado con el antiguo adagio «Conócete a ti mismo». La piedra alquímica, o lápiz lazuli, representaba lo eterno e indestructible dentro del alma humana, una experiencia mística que algunos comparaban con la conexión directa con lo divino. Jung creía que el camino hacia esta piedra interior frecuentemente requería sufrimiento y una transformación profunda, un proceso que quemaba las capas superfluas de la psique para revelar la esencia pura. Aunque este tipo de experiencia puede ser extremadamente intensa, la mayoría de las personas experimentan al menos una vez en la vida un momento de conexión profunda con su propio yo.
Desde una perspectiva psicológica, cultivar una actitud religiosa genuina implica esforzarse por descubrir esta experiencia única y mantenerse en sintonía con ella. La relevancia psicológica de la alquimia, según Jung, reside en la proyección. Las proyecciones no son algo que hacemos conscientemente, simplemente suceden. Todo lo desconocido y vacío se llena con nuestras propias imágenes internas. Para el alquimista, la experiencia de transformación parecía provenir de la materia misma, pero lo que realmente estaba explorando era su propio inconsciente. En una época en la que la mente todavía luchaba por entender los misterios de la materia, los alquimistas atribuían sus experiencias a propiedades materiales, cuando en realidad pertenecían al dominio del espíritu y la psique. El trabajo alquímico era, en esencia, un diálogo entre el consciente y el inconsciente, un intento de iluminar las sombras y proyectar significado en lo desconocido. Este enfrentamiento con el vacío reflejaba las luchas internas del alma humana, que buscaba comprenderse a sí misma mientras navegaba por el oscuro terreno de lo inconsciente. El trasfondo psíquico del investigador a menudo se refleja en aquello que observa. Lo que percibe en la materia, o cree ver en ella, son en gran medida proyecciones de su propio inconsciente, cualidades y significados potenciales que atribuye involuntariamente al objeto de estudio. Este proceso, lejos de ser intencional, ocurre de manera espontánea, revelando una existencia psíquica que precede a la conciencia. Mensajes provenientes de este reino del inconsciente se manifiestan en sueños, fantasías, intuiciones y visiones, mostrándonos una dimensión interna radicalmente distinta de nuestra mente consciente. En la alquimia, esta dinámica es especialmente evidente. Los alquimistas operaban en un espacio donde la mente consciente no seguía un plan rígido, sino que buscaba con apertura, permitiendo que surgieran conclusiones espontáneas. Esto resultó en un rico conjunto de símbolos arquetípicos que no solo confirmaron las teorías de Jung, sino que también le proporcionaron un lenguaje para interpretar los sueños de sus pacientes y entender fenómenos culturales profundos. El proceso de convertirse en uno mismo requiere reconectar con los instintos, el inconsciente y el mundo mítico, sin perder un ego fuerte que permita diferenciar entre la vida cotidiana y los arquetipos del inconsciente colectivo. Conocer esta distinción es fundamental para aplicar pensamiento racional y comportamiento ético a los productos del inconsciente. Ignorar estas manifestaciones simbólicas o tratarlas como irrelevantes puede cerrar el acceso a la energía vital que emana de ellas, llevando a la alienación y la depresión. Prácticas como la meditación, la oración y el trabajo con sueños son procesos que facilitan la reintegración del yo fragmentado, alineando nuestra psique y permitiendo una mayor armonía interior. Este proceso no puede lograrse mediante el razonamiento lógico ni la fuerza de voluntad, es un camino existencial y participativo en el que los símbolos desempeñan un papel esencial. Los símbolos son el lenguaje del inconsciente y actúan como puentes entre lo consciente y lo inconsciente. Aunque somos menos conscientes de su presencia en la vida moderna, debido a nuestros entornos artificiales, siguen vivos en nuestro inconsciente y ejercen una influencia significativa en nuestras vidas. Buscar símbolos en el inconsciente es como pescar en un vasto océano, llevar demasiados puede hundir el barco, simbolizando la inflación del ego y la arrogancia. Pero no capturar ninguno puede dejar al alma vacía y hambrienta, desprovista de energía y propósito. Como un pescador que regresa sin pescado después de un largo día, una vida sin conexión simbólica puede carecer de sentido y color. Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa para interactuar conscientemente con los símbolos del inconsciente. A través de este método, el inconsciente puede transformar una existencia sin sentido con sorprendente rapidez. En la alquimia, los símbolos como el ouroboros, la serpiente o dragón que se devora la cola, encarnan conceptos profundos como la eternidad y el eterno retorno. Este símbolo, uno de los más antiguos de la alquimia, aparece en la obra Crisopoeia de Cleopatra, representando la máxima, uno es todo,
y todo es uno. A menudo, los maestros alquimistas deliberadamente confundían a sus estudiantes, no revelándoles directamente los secretos. Esto tenía un propósito: empujar al discípulo a descubrir las verdades por sí mismo. Sin este proceso de autodescubrimiento, el aprendizaje sería meramente superficial, sin la transformación interior necesaria para integrar realmente el conocimiento. Trabajar con el material simbólico permite que el oro, la realización más elevada de la conciencia, emerja como resultado. Sin embargo, para alcanzar este estado, primero es necesario desintegrar la conciencia del ego, permitiendo que el uno se transforme en los muchos, como las múltiples figuras que aparecen sobre la cabeza del meditador en un estado de trascendencia. En el texto alquímico taoísta que introdujo a Jung en el estudio de la alquimia, se plantea que cada persona es, en esencia, una personalidad múltiple. Esto no debe interpretarse en un sentido patológico, sino como el reconocimiento de que, además del ego, albergamos múltiples personalidades vivas dentro de nosotros. Estas personalidades corresponden a los arquetipos del inconsciente colectivo, que son entidades autónomas. Pueden manifestarse en nuestras vidas a través de las figuras que aparecen en los sueños, las cuales, en su mayoría, representan diferentes aspectos de nosotros mismos y no de otras personas. Los antiguos filósofos griegos llamaban a esta voz interior o figura tutelar daimon, que no debe confundirse con el concepto de demonio. Este daimon es un espíritu guardián o un yo superior que actúa como guía y protector de cada individuo. En cuanto a la práctica de la alquimia, su objetivo central es la consecución de la piedra filosofal mediante una serie de operaciones. Aunque no existía consenso sobre el número exacto de pasos, ciertos procedimientos aparecen recurrentemente en los textos alquímicos. En Anatomía de la Psique, Edward Edinger identifica 7 operaciones principales para la transformación alquímica, utilizando sus términos latinos para distinguir entre procesos psicológicos y químicos. Estas operaciones son: calcino, calcinación, solutio, disolución, coagulo, coagulación, sublimo, sublimación, mortifico, muerte, separatio, separación y coniunctio, unión. Aunque estos pasos podrían parecer lineales, en realidad el proceso alquímico es cíclico, reflejando la noción de circunvalación de Jung, donde una o más operaciones pueden repetirse en distintos momentos. Cada una de estas etapas representa un paso hacia la individuación y un mayor entendimiento del yo. El fuego ocupa un lugar central en la alquimia, ya que es tanto un símbolo de transformación como una herramienta de purificación. Por esta razón, los alquimistas eran llamados filósofos por el fuego. La primera operación, calcino, implica quemar una sustancia hasta reducirla a cenizas. Psicológicamente, este fuego simboliza una catarsis, una purga de emociones intensas como la lujuria, la ira o los celos. Representa la destrucción del ego y las posesiones materiales, un proceso natural de humillación que nos enfrenta a las pruebas y tribulaciones de la vida. El filósofo Heráclito consideraba al fuego como el principio fundamental del cual todo surge. Alimentar este fuego interno mediante acciones, pensamientos y palabras correctas, así como con la meditación y la oración, incrementa nuestro poder espiritual, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de amar. El fuego y la rosa son símbolos inseparables, el fuego de la transformación y la flor del renacimiento son uno y el mismo. Como se menciona en las Escrituras, Dios es un fuego consumidor, y los serafines ardientes representan seres celestiales que purifican con sus llamas, dejando solo la verdad intacta. La segunda operación, solutio, corresponde al elemento agua. Mientras que calcino simboliza el fuego, solutio implica disolver un sólido en líquido, representando una mayor disolución del ego y una inmersión en las profundidades del inconsciente. Este paso nos lleva al reino de lo desconocido, donde enfrentamos nuestras emociones más profundas. La tercera operación, coagulo, está asociada a la tierra. En este proceso, lo líquido se solidifica,
adquiriendo una forma fija y permanente. Psicológicamente, representa la cristalización de ciertas ideas o aspectos de la personalidad en una estructura definida. Este paso simboliza la caída del espíritu a la materia, del cielo a la tierra. Es un recordatorio de que la vida diaria, con sus desafíos y esfuerzos, es lo que solidifica y moldea nuestro carácter. Jung reflexionaba sobre esta conexión con la tierra en sus propias prácticas cotidianas, escribiendo: he prescindido de la electricidad y me ocupo personalmente de la chimenea y la estufa. Por las noches, enciendo lámparas antiguas. No hay agua corriente, la bombo del pozo. Corto la leña y cocino mi comida. Estas acciones no solo representaban una vuelta a lo básico, sino también un anclaje en la realidad material, un equilibrio necesario para la integración del yo. Los actos simples, como cortar leña o bombear agua, conectan al ser humano con la tierra, simplificándolo. Jung reflexionaba que ser sencillo es sorprendentemente difícil. Estos actos anclan al hombre en la realidad, evitando que se pierda en pensamientos abstractos o desconectados, lo que a menudo conduce a la melancolía y la depresión. En lugar de palabras, son las acciones las que hablan con más fuerza. Cuando asumimos la responsabilidad de hacer consciente lo inconsciente, avanzamos hacia la autorrealización. La palabra humildad proviene del latín humus, que significa tierra. Ser humilde es estar arraigado, con los pies firmemente plantados en la realidad. Esta humildad, como la tierra misma, es una fuente rica de nutrientes que cura y fortalece. La cuarta operación alquímica, sublimación, está asociada con el aire y transforma la materia en vapor, considerado el espíritu que emerge del recipiente alquímico. Este proceso representa la elevación, donde una sustancia inferior se transforma en una forma superior. Es como inhalar aire puro de montaña tras una ardua ascensión, una experiencia liberadora. Cuando enfrentamos un problema y lo observamos desde una perspectiva más alta, ganamos claridad y objetividad. La sublimación está relacionada simbólicamente con escaleras, nubes y carros. Sin embargo, también entraña peligros. Quedarse atrapado en alturas inalcanzables puede ser desastroso. Un joven describía sueños recurrentes en los que subía escaleras que lo llevaban a plataformas muy altas, solo para descubrir que la escalera desaparecía, dejándolo atrapado. En otro sueño, subía kilómetros sobre la superficie de la tierra, incapaz de mirar hacia abajo por miedo a caer. Esto ilustra la necesidad de equilibrar el ascenso con el descenso. Nietzsche describe esta paradoja con su metáfora del hombre como una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, suspendida sobre un abismo. Este estado es un paso peligroso, un constante avanzar hacia la superación y el descenso. La alquimia lo expresa en el axioma sublimar el cuerpo y coagular el espíritu. El movimiento ascendente espiritualiza, mientras que el movimiento descendente personaliza. Este principio se encuentra en la tabla esmeralda: asciende de la tierra al cielo, y desciende nuevamente a la tierra, así recibirás el poder de lo de arriba y de lo de abajo. Esta integración promete la gloria del mundo entero, disipando toda oscuridad. Nuestra felicidad no debe depender de ilusiones o deseos terrenales que nos limitan y esclavizan. Las ilusiones seducen, pero también generan un falso sentido de limitación humana. Los alquimistas, al observar el proceso de transformación de la materia, identificaban etapas de cambio simbolizadas por colores: nigredo, negro, albedo, blanco, citrinitas, amarillo, y rubedo, rojo. Sin embargo, a partir del siglo XV, el amarillo se fusionó con la etapa final, quedando tres colores principales. La etapa del nigredo, simbolizando una muerte espiritual, es la más oscura. Solo al dejar atrás viejas ideas y limitaciones que bloquean el crecimiento se puede abrir la puerta a una nueva percepción y un nuevo yo. Nietzsche lo expresaba así: la serpiente que no muda su piel debe morir, al igual que las mentes incapaces de cambiar de opinión.
Esta etapa requiere abordar el inconsciente con honestidad y apertura, permitiendo que guíe el proceso de transformación. La quinta operación, mortificación, representa esta etapa de descomposición y renovación. Se puede observar en la naturaleza, en la caída de las hojas, la descomposición de los frutos y el retorno de los nutrientes a la tierra. El nigredo marca el inicio de un proceso en el que la materia comienza a morir y descomponerse, putrefactio, enfrentando la oscuridad más profunda. Esta etapa, a menudo denominada más negro que negro, simboliza una noche oscura del alma, una purga de las sombras y horrores de la mente. El nigredo, representando el cuerpo, está asociado con la muerte, el sufrimiento, la soledad, la depresión y el agotamiento de la vida. Esta etapa se manifiesta en quienes enfrentan una crisis existencial, sintiendo que la tierra los ha tragado. Sin embargo, este estado es una invitación a comenzar el trabajo interior. La oscuridad del nigredo es tan insoportable que muchos buscan cualquier escape para apagar el dolor, recurriendo al placer o la distracción para adormecer su conciencia. Pero cuando comenzamos a sentirnos incómodos y a darnos cuenta de que algo no está bien, aunque no sepamos qué es, hemos entrado en un caos interior, la voz de una vida no vivida. Si prestamos atención a este estado, empezamos a ver aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, pero que son valiosos para nuestra transformación. En este momento de máxima desesperación, debemos preguntarnos, ¿qué es lo siguiente que realmente puedo hacer, aparte de nada? El nigredo es un proceso de separación, una criba que separa el trigo de la paja. Cuando estamos en soledad absoluta, somos obligados a enfrentarnos a nuestro pasado y a tomar conciencia de él. Como dice Jung, la puerta a la paz es estrecha, y nadie puede atravesarla sin pasar por la aflicción del alma. Para Jung, el nigredo es la confrontación con la sombra, ese material inconsciente que preferimos evitar. El autoconocimiento es una aventura que nos lleva inesperadamente lejos y profundo, escribió. Incluso un entendimiento moderado de la sombra puede causar confusión y oscuridad mental, exponiéndonos a problemas de personalidad que nunca imaginamos. Por esta razón, los alquimistas se referían al nigredo como melancolía, una oscuridad negra como el negro más negro. Sin embargo, en el punto álgido de la desesperación y la oscuridad, puede aparecer una iluminación repentina, un rayo de luz desde arriba. No hay luz sin sombra, ni plenitud psíquica sin imperfección. La vida no exige perfección, sino totalidad, y ésta se alcanza mediante el sufrimiento, los defectos y los desafíos. Este proceso se refleja en el arquetipo del sanador herido, aprender a estar en casa en la oscuridad del sufrimiento y descubrir en ella los gérmenes de luz y recuperación. Jung llamó a la etapa que sigue al nigredo el albedo, la purificación o lavado de las impurezas. Representada por el blanco, esta etapa simboliza un renacimiento espiritual y se asemeja a un bautismo, muchas veces ilustrado por la paloma. Antes del albedo, se pasa por una fase de transición llamada cauda pavonis, la cola del pavo real, donde emergen múltiples colores como señal de la transformación en curso. El albedo se considera un logro importante, simbolizando la condición femenina o lunar y la creación de la plata. Sin embargo, algunos alquimistas sometían esta materia blanca a una nueva muerte, volviendo al negro, antes de alcanzar la etapa final, el rubedo. Asociada con el rojo, esta fase representa el sol, el oro y la piedra filosofal, marcando el fin de la gran obra. Busca el frío de la luna y encontrarás el calor del sol, decían los alquimistas. Este es el despertar, donde el fénix renace de sus cenizas, simbolizando que solo lo que puede destruirse a sí mismo está verdaderamente vivo. El rubedo culmina en el hieros gamos o matrimonio sagrado, una unión entre el sol y la luna, el rey y la reina. Esta unión da lugar a la etapa final, la coniunctio. Para Jung, esta etapa es particularmente significativa, ya que representa la reunificación de los opuestos y la creación de la piedra filosofal.
La coniunctio simboliza la integración del anima y el animus, las imágenes contrasexuales del alma y la unión de todos los opuestos en un nuevo estado de totalidad. Jung escribió, Mercurio está al principio y al final de la obra. Es la prima materia, la cabeza del cuervo en el nigredo, el dragón que se devora a sí mismo y muere, para resucitar como el lápiz lazuli. Mercurio también es el juego de colores en la cauda pavonis, la división en los 4 elementos y el hermafrodita primordial que se divide en 2 para luego reunirse en la coniunctio, emergiendo como la luz radiante del lumen novum, nueva luz. La piedra filosofal, un símbolo que unifica todos los opuestos, es metálica pero líquida, material pero espiritual, fría pero ardiente, veneno y cura al mismo tiempo. Es la síntesis de muerte y renacimiento, el fin y el comienzo de un ciclo. En última instancia, la alquimia es un proceso espiritual, donde la muerte no es más que una transición hacia una nueva experiencia. El proceso alquímico puede entenderse como una representación del viaje del héroe, una travesía que todos emprendemos. Este viaje comienza con el llamado a la aventura, que nos lleva a confrontar nuestro dragón, ese miedo, evento, persona o recuerdo que hemos evitado enfrentar durante mucho tiempo. Es una búsqueda ardua, llena de desafíos, que a menudo requiere múltiples intentos para completarse. Sin embargo, la recompensa es invaluable, acceder al cofre del tesoro que contiene nuestro oro interior. Este oro simboliza la muerte psicológica de nuestro antiguo yo y el nacimiento de un yo renovado y más capaz, que lleva consigo un elixir para compartir su transformación con los demás. El objetivo final del trabajo alquímico, al igual que en el viaje del héroe, es el autoconocimiento. La alquimia busca sanar el sufrimiento de la mente y el alma humanas. Un verdadero alquimista toma la materia oscura de la existencia, dolor, pérdida, confusión y la transforma en algo luminoso. Pero este conocimiento espiritual solo adquiere valor cuando se pone en práctica. Resumiendo el proceso alquímico, encontramos las etapas clave: calcino, fuego, solutio, agua, coagulo, tierra, sublimo, aire, seguidas de mortifico y separatio, nigredo y albedo, y culminando con la coniunctio, rubedo. Estas etapas representan un ciclo de transformación tanto material como espiritual. Es importante recordar que esta es solo una de las muchas interpretaciones del proceso alquímico y no debe tomarse como la única verdad. Sin embargo, esta estructura proporciona una sólida introducción al arte de la alquimia. En la montaña de los adeptos, el proceso de desarrollo psicológico se presenta como un paralelo a las etapas de la transformación alquímica de la materia en oro. La piedra filosofal se representa como un templo de sabiduría enterrado en la tierra, mientras que el fénix, símbolo de una personalidad renovada, se muestra a caballo entre el sol y la luna, uniendo los opuestos masculino y femenino. El zodiaco en el fondo simboliza la duración del proceso, y los 4 elementos representan la totalidad de la experiencia. En esta imagen, un hombre con los ojos vendados simboliza la búsqueda tambaleante de la verdad, un camino que a menudo se recorre con incertidumbre. Sin embargo, el sendero correcto se revela al investigador dispuesto a seguir sus instintos naturales, escuchando tanto su intuición como su razón. Un viejo alquimista ofreció consuelo a su discípulo con estas palabras: no importa lo aislado que estés o lo solo que te sientas. Si haces tu trabajo de forma verdadera y concienzuda, los amigos vendrán a buscarte. Este mensaje destaca la conexión intrínseca entre el trabajo interior y las relaciones humanas. Al transformar nuestro mundo interno, también abrimos la puerta a conexiones más profundas y significativas con los demás. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.